Betel. La gente que sigue a Jesús comparte con usted este día el sermón, Conocer de Dios para depender de Dios. Predicación a cargo del hermano Jorge Esteves. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Bien, hermanos, pues muy buenos días. Nuevamente para mí es un gozo, la verdad, un privilegio inmerecido el poder estar acá. Les voy a invitar que oremos a Dios y nos pongamos en sus manos. Padre Celestial que estás en los cielos, Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este día, porque has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, el destinarlo para ti. Padre, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos domine, nos guíe durante este tiempo, el que nos revele, Señor, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Padre, no tengo mérito alguno, haz de mí un instrumento tuyo, Señor, ata mi lengua y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable y proyecte ese mensaje que tú tienes hoy para esta tu iglesia. En el nombre de Cristo, Padre, te lo suplicamos pidiéndote perdón porque hemos pecado. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy es el último domingo de octubre. Hoy es la última predicación del mes, con el tema del mes que fue llamados a una vida dependiente de Dios. Y pues Dios puso en mi corazón, hermano, el querer compartir esta mañana a través de su palabra, con su palabra, lo importantísimo que es conocer a Dios. ¿Sí? El hermano Felipe tocó hace 2 semanas este tema también en cuanto al conocimiento de Dios, que viene ¿en dónde? En la Biblia. Pero yo puedo saber del conocimiento de Dios y puedo no conocer a Dios. ¿Sí? Esta parte es la base, o debería ser la base, hermano, de las predicaciones, y en nuestro andar con Cristo debe de ser también la base, hermano. Conocer a Dios, ¿sí? Necesitamos conocer a Dios y eso es algo personalísimo, hermano. No puedo conocer a Dios por el conocimiento de otra persona, ¿sí? El conocimiento espiritual de Dios, el conocimiento espiritual de Cristo debe ser un conocimiento personal, hermano. No tengo que conocerlo a través de otras personas, tengo que conocerlo por mi propia cuenta, debo conocerle a Él no como un sueño, hermano, no como una visión, como algo imaginario, sino como la palabra de Dios lo revela, sino como la palabra de Dios lo describe. Debo conocer su naturaleza, hermano, su naturaleza divina. Tengo que conocer sus atributos, sus obras, su gloria. Debo meditar en Él, debo meditar con Él y conocer el amor de Cristo, que excede, como dice su palabra, todo conocimiento. Será un conocimiento afectuoso de parte de Él hacia mí, fíjate. Y de hecho, si yo le llego a conocer, hermano, seguramente le amaré. Si tú llegas a conocer a Dios, le amarás, hermano. Si yo hoy aquí les preguntara, ¿quién reconoce a Dios como soberano Dios? Hermano, si verdaderamente yo reconociera a Dios como soberano, ¿sí?, me evitaría muchas angustias, muchas preguntas, muchas respuestas, ¿sí? Y dejaría de cuestionar tanto y tantas veces la voluntad de Dios y a Dios mismo. Si conociera a Dios como soberano, hermano, no habría nada que se interpusiera entre Él y yo. Nada. Mis prioridades cambiarían dando ese supremo lugar de quiénes, para quiénes, para Dios.
El tener conceptos claros, hermano, de Dios es importantísimo para conocerle. El conocer por qué Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, evitaría hacerme una idea equivocada de la personalidad de Dios y llegar a pensar que este Dios está a mi disposición y empezar a sacar de contexto las verdades que vienen en la Biblia, amado hermano. La omnisciencia de Dios le permite, amado hermano, precisamente establecer su soberanía. Él es soberano, hermano, sobre todas las cosas, visibles e invisibles. Saber que Dios tiene el conocimiento absoluto, que es infalible, que no está sujeto a error. Él sí es independiente, hermano. Él no depende de nada ni de nadie. Si tengo claro el concepto de la omnipresencia de Dios, ¿sí?, puedo entender el por qué dependo del Espíritu Santo. El no limitarlo solamente a lugares y espacios. Si no puedo comprender que Dios es omnipresente, ¿cómo puedo comprender su eternidad? Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios siempre es y está. ¿Sí? Y si no me queda claro la eternidad de Dios, ¿cómo podré entender que me ha dado vida eterna? Si conociera a Dios como Padre eterno, me preocuparía menos por el tiempo, fíjate. Sabría que Él ya tiene un tiempo, un momento establecido para todo. Y esto lo podemos ver, hermano, aquí en su palabra, que es lo importante. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham y a Sara de un hijo, ellos ven que transcurre el tiempo, se inquietan y pasan por alto esa omnisciencia de Dios. ¿Sí? No sé, a lo mejor llegaron a pensar por ahí, a lo mejor ya se le olvidó al Señor, ¿no? ¿Te suena conocido? ¿Sí? Y ahí en Génesis 21, fíjate, después dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y aquí está el punto, hermano. En el tiempo que Dios le había dicho. Conocer a Dios es esta parte, hermano, de estar seguro de, independientemente de lo que yo piense y lo que yo sienta, saber que Él es fiel. Y como lo dice aquí, si Él ya se lo había dicho a Sara, ¿qué pasó? Lo hizo. ¿Sí? Y no solo como lo hizo como le había dicho y como le había dicho a Sara, en el tiempo que Él tenía ya especificado para el nacimiento de Isaac, Otra cualidad, hermano, que debo de tener en cuenta es la omnipotencia de Dios. Él tiene todo el poder, hermano. Dice la Escritura, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Pero donde podemos ver excelsamente esa omnipotencia de Dios, hermano, es en Génesis. Con una palabra del Señor. ¿Qué decía el Señor? Sea. ¿Y qué pasaba? Era, fue. ¿Sí? Moisés, en ese trayecto y trato con el Señor, vio esa omnipotencia, vio su omnipresencia y vio su omnisciencia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí lo conocemos, ¿verdad? Lo hemos oído. Pero ¿qué implica ese Dios omnipotente? ¿Lo conozco? ¿Sí? El Salmo 147, hermano, dice, grande es el Señor y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Job lo describe en Job 42. Yo conozco que todo lo puedes,
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo sabes, todo lo puedes, Señor. Hermano, quise empezar con estos muy resumidos conceptos del Señor, de los atributos de Dios, para tratar de ubicarnos en esa relación con Dios. Para recordar, hermano, nuevamente hoy, quién es Dios. A Dios le interesa que le recuerdes. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, en Deuteronomio 5:6, Salmo 81:10, Levítico 26:1. Él siempre les decía: porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. Es importante recordar quién es Dios. ¿Le conoces? No te olvides quién es Dios. Grande, fuerte, temible, el único digno de suprema alabanza. Y así, de esta forma, recordar también, mi hermano, por qué y para qué estás aquí. Porque ese Dios del que estamos hablando, ¿sí?, el Dios de la Biblia, te eligió a ti y a mí para estar acá adorándole. Y aquí sí te voy a invitar que abras tu Biblia, por favor, en Deuteronomio 7, del 6 al 9. Me espero un poco. ¿Ya lo tenemos? Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué bonito, ¿no? ¿Sí o no? Qué bonito. Sí, pero ahí viene, mira, en el 7 que dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No sé si me voy explicando, hermano. Ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente me ha elegido, te ha elegido, no por ser el mejor, ¿Y a qué voy, hermano? Debemos conocer a Dios. A veces tenemos conceptos equivocados, ideas equivocadas de Dios. ¿Crees que Dios te escogió porque eres bueno? ¿Crees que Dios te escogió porque eres un buen ciudadano? ¿Porque eres una buena persona? ¿Porque tus vecinos se llevan muy bien contigo? Mi amado hermano, debemos de empezar a conocer a Dios. Si no le conocemos, hoy es el tiempo, hoy es el día de conocer a Dios. Pero una cosa indudable, hermano, básica, es que para poder conocer a Dios solo lo puedo hacer a través de su palabra, y que me insta a tener una relación dependiente de Él. A Dios no lo puedo conocer, insisto, a través de otras personas. Puedo escuchar de Él, ¿sí? Me lo pueden presentar, me pueden decir: oye, mira, existe un Dios. ¿Pero eso implica que yo conozca a Dios? No, hermano. No. ¿Sí? Eso Él nos lo deja muy claro a través de toda su palabra. Mira, hay un versículo en Jeremías 24:7 donde deja muy en clara esta parte. Dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Una vez más, hermano, aquí en este versículo podemos ver nuestra dependencia. Dependo de Dios para poder conocerle, porque ¿qué dice Él aquí? Que Él me dará ¿qué?
un corazón para conocerle. ¿Sí? Aquí viene después, dice, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Está estableciendo esa relación que quiere tener contigo, pero muy clara. Tú eres el pueblo y Él es Dios. ¿Ok? ¿Sí? Aquí podemos ver confirmada esa parte de la Escritura que dice no hay quien busque a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, porque Él nos dio ese corazón para conocerle. ¿Sí? Vamos a ver otro versículo ahí en Juan 17:3, que hoy es fundamental para ti y para mí, y para ti, amada visita, que estás acá, para entender qué es la vida eterna. Juan 17:3 dice, el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, si tú crees que por haber venido en alguna ocasión y haber levantado tu mano y venir cada 8 días, tienes vida eterna, aquí lo deja muy claro el Señor. ¿Qué necesitamos? Conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Hermano, no hay salvación en el intelecto. Conocer a Dios no es sinónimo de saber. ¿Sí? Podemos saber toda la teología, pero con un corazón vacío. Conocer a Dios es rendirse incondicionalmente a Él con arrepentimiento. Yo veía ahorita el canto que entonábamos, dice, te daré lo mejor de mi vida. Dios no quiere lo mejor de tu vida, Dios quiere tu vida entera, completa, rendida a Él. ¿Sí? Conocer a Dios es imprescindible, ya lo vimos, para ser salvo. Profesar una religión, hermano, no es conocer a Dios. La religión como finalidad nos aleja del conocimiento de Dios. Dios exige una relación espiritual, hermano, y no ritualista o de liturgias, no. ¿Sí? No conocemos a Dios, esto es a lo que iba yo, solo por expresarlo. Mira, Tito 1:16 dice muy claramente, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántas veces he profesado conocer a Dios, hermano? Incluso luego digo, justificando a la gente, digo, es que no conoce de Dios. Como diciendo, yo sí conozco a Dios. Profeso conocer a Dios, pero mis hechos dicen otra cosa. Ahora, hermano, volvemos a lo mismo. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Ya lo vimos, a través de su palabra. Es ahí donde Él se revela, es ahí donde Él nos muestra su personalidad, es ahí donde Él nos muestra qué es lo que quiere y qué es lo que tiene para ti y para mí. Pero también le podemos conocer a través de la oración, mi amado hermano, buscando ese conocimiento íntimo con Dios. Siempre que preguntamos qué es la oración, sabemos la respuesta, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios, ¿no? ¿No? Ok, pues si verdaderamente conociera a Dios, hermano, entendería que la oración no es un monólogo. Si verdaderamente conociera a Dios, entendería que tampoco es, por expresarlo de alguna forma, el teléfono de la secretaria o de tu mensajero que cada vez que necesitas algo, lo descuelgas y, oye, ¿sabes qué? Necesito esto, tráemelo, ¿no? Oye, me surgió esto, dámelo, ¿no? ¿Te suena conocido, hermano? Mera coincidencia.
nada más, ¿ok? La oración, hermano, nos debe llevar a buscar esa intimidad con Dios. Y qué hermoso es poder hacerlo, fíjate, como lo hizo Moisés. Ojo, la oración es hablar con Dios, ¿sí? Y fíjate lo que dice ahí en Éxodo 33, del 11 al 13. Éxodo 33, del 11 al 13 dice: y hablaba Jehová a Moisés, ¿qué? Cara a cara. ¿Sí? ¿Alguien ha visto a Dios? No. Entonces, ¿por qué dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara? Porque tenían un momento, ¿qué? De comunión, de intimidad. Hablaban. ¿Sí? Dice, como habla cualquiera a su compañero. Fíjate qué bonito. ¿Tú has experimentado esto, hermano? ¿Hablar con Dios como quien habla a un compañero? ¿Sí? En el versículo 12 dice: y dijo Moisés a Jehová. Quiero que pongas mucha atención en la respuesta de Moisés. Dice, mira. O sea, para empezar, fíjate la respuesta que le da Moisés a Dios. Dice, mira, tú me dices, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿De qué estaban hablando cuando hablaban cara a cara? ¿De las necesidades de Moisés? ¿De los deseos de Moisés? ¿De qué estaban hablando? De los asuntos del Señor. ¿Sí? En el Nuevo Testamento también podemos ver, hermano, comunión con Dios permanente. Dice, orad que sin cesar. Ahí en Lucas 6:12 dice que Jesús oró una noche entera. O sea, tú imagínate, ¿qué estaba hablando Jesús con Dios? ¿Sus pendientes? ¿Los pagos? ¿Las necesidades carnales? Señor, desatórame de esta bronca. Señor, quítame al hermano que no tolero. Seguramente estaban hablando ¿de qué? De los asuntos de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesús le conoce. ¿Sí? Hermano, en la verdadera oración está presente Dios en sus tres personas. ¿A quién oramos? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice la Escritura, con gemidos indecibles. La oración es para conocer también, para intimar ahí a Dios, esperar su respuesta. Esperando las respuestas de Dios, puedo conocer a Dios. ¿Sí? Incluso, hermano, fíjate aquí algo bien importante. Si conociera verdaderamente a Dios, sabría a qué se refiere cuando Él nos dice: si dos o más se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, os será hecho. ¿Por qué desde el Génesis dijo: no es bueno que el hombre esté solo? Y en su creación, ¿cuántos creó? Ahí, ¿cuántos hombres? Al varón y a varona. ¿Ok? 2, el matrimonio. 2, orar. 2, si te pusieras algo. Y si créeme, hermano, no sé si aquí en esta iglesia, pero por lo menos en mi caso sí, el ponerte de acuerdo con tu esposa es fácil en algo. El ponerte de acuerdo con tu esposo en algo es fácil. Y mucho menos ahora imagínate, ponte de acuerdo con él y ora con él de eso. Si conociera a Dios y intimara con él, hermano. Dice 2 o más, tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu esposa, con tu esposo? Juntos, de acuerdo, con tu familia, con tus hijos. Ahí está, hermano. Por el desconocimiento
de Dios, a veces tengo conceptos equivocados. A Dios también le conocemos por medio de Cristo, hermano. Cristo es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Cristo ha venido a dar a conocer a Dios. A veces, reitero, es tan común decir que conocemos a Dios, hermano, pero hay un punto fundamental también para poder conocer a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios si no sé lo que es temer a Dios? Si yo hoy te preguntara, ¿cuántos hombres temerosos de Dios, cuántas mujeres temerosas de Dios hay aquí? ¿Qué me dirías? El concepto de temor de Dios puede sonar contradictorio con la idea de un Dios amoroso y misericordioso, que es en lo que nos gusta pensar. Sin embargo, hermano, vamos a ver ahorita, en base a la palabra de Dios, cómo el temor a Dios es esencial para conocerlo, para tener ese concepto apropiado de Dios. ¿Sí? Vámonos a Deuteronomio 6, 1 y 2, hermano. Por favor, abre tu Biblia, sí quiero que lo leamos. Deuteronomio 6, 1 y 2. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2, ¿qué dice? Para que temas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Pero no solo tú, ¿qué dice? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? ¿Cuando tú quieras? No, todos los días de tu vida. Esa parte, la última, sí me gustó, ¿verdad, hermano? Para que tus días sean prolongados. Ay, sí, esa está bonita. Eso lo puedes obtener mediante el temor a Dios. El temor a Dios, hermano, no es tenerle miedo. ¿Tú veías miedo en la oración de Moisés a Dios? No. Como quien habla a un compañero. ¿Sí? Deuteronomio, ahí mismo, atrasito, 5, 27 al 29, dice: acércate tú. Está hablando Dios en ese momento, el contexto es que les está dando su ley. Y el pueblo le dice a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Ok? ¿Y qué dice? Fíjate: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. ¿Y qué dice Dios de eso que dijeron ellos? Que oiremos y haremos. ¿Qué dice? Bien está todo lo que han dicho. Y fíjate aquí una parte. ¿Qué te revela este versículo 29 de Dios? Conoce a Dios, hermano. ¿Qué dice? Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Ese temor, ¿Dios quiere inculcarte miedo? No, hermano. Dios lo que quiere, que a través de lo que acabamos de ver aquí, ¿qué es el temor a Dios? Guardar ¿qué? Todos sus estatutos, todos sus mandamientos. Obedecerle, hermano, implica obediencia. Por eso dice: el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría, ¿quieres ser sabio? Obedece a Dios. Conócele. Lee. El temor a Dios, hermanos, insisto, es obedecerle, es hacer todo lo que está aquí, todo lo que está escrito. ¿Sí? Fíjate, otro concepto que también a veces me impide el poder conocer a Dios es
el tentar a Dios. Sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Sí? Pero ahí en Éxodo 17:7, fíjate, dice, en el contexto es cuando ellos tienen sed y le piden a Moisés que quieren agua, ¿sí? Y les dice Dios, bueno, pues toca la roca con tu báculo y de ahí saldrá agua. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, ¿cómo? Diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta, hermano? ¿Te suena? ¿Conocida? Pusieron a Dios a prueba, hermano, es decir, lo desafiaron a que demostrara su poder. Su pecado consistió, hermano, en acercarse a Dios con un espíritu equivocado, de exigencia, de impaciencia, de ira, y no el de humilde y paciente, con fe. A menos de que se les diera lo que exigían, se negaban a creer en Dios. ¿Cuántas veces por querer compartirle a alguien tienes problemas económicos? Y Dios te va a ayudar. Y pareciera ser que caemos en esto. Cree en Dios porque ¿qué? Porque Él te va a dar lo que quieres. Ojo, hermano, hay que conocer a Dios. ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada al Señor? ¿Sí? El cuestionarlo es dudar de Dios, y el dudar implica falta de fe, hermano. Y dice Dios que sin fe, ¿qué? Es imposible agradarle. Si conociera a Dios, hermano, entendería que el amor de Dios también implicó un sacrificio. Él entregó a su Hijo por amor. Jesucristo se entregó, ¿por qué? Por amor. Y no tener ese concepto equivocado, ¿sí? De que el amor implica que me dé todo lo que yo necesito. Y que como Dios me ama, está obligado a hacer lo que yo le pida. ¿Sí? Si conociera a Dios, hermano, entendería que Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, corrige. Proverbios 3:11 y 12 lo dice muy claramente. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Por fin, ¿amor o castigo? Conceptos, hermano, erróneos, conceptos equivocados de lo que verdaderamente es Dios. ¿Sí? Si conociera a Dios, hermano, fíjate, dejaría de tener tantas ideas y conceptos equivocados de la iglesia. Sabría que aquí se alberga la vida de Cristo, que aquí se testifica de Cristo, se predica el Evangelio, se predica su palabra. Sabría que, como dice en 1 de Tesalonicenses 3:15, que es la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente dice que es la casa de Dios. ¿Sí? De esta forma, hermano, la forma de venir aquí a la iglesia, si verdaderamente la conociera a Dios, sería diferente. Yo veo ahorita, quiero poner un comentario, dice, por los jóvenes empiecen a conocer a Dios, empiecen a ocuparse en conocer qué dice Dios en la Biblia de los jóvenes. Conozcan. No es el concepto que tú tienes, no es el concepto que tu papá te ha dicho, que tu mamá te ha dicho, el que Dios tiene de los jóvenes en la Biblia. ¿Sí? Un ejemplo puede ser David. ¿Qué características crees tú que tenía David, que desde muy joven
Dios le ungió. A ver, joven, ¿qué características tenía David? Era un hombre sujeto a Dios, era un hombre sujeto a su padre, porque dice que cuidaba las ovejas de su padre. ¿Eso qué me dice? Está cumpliendo, está obedeciendo una instrucción de su papá. ¿Sí? Está colaborando, está contribuyendo en el trabajo de la casa. No era un holgazán, joven. ¿Sí? Otro concepto que también podemos tener ahí de la Biblia de los jóvenes es incluso el mismo Samuel quien ungió a David. Samuel fue el pago de una promesa que su mamá, Ana, hizo a Dios. Y yo no veo ahí que diga que Samuel diga, oye, pero ¿por qué, mamá? Pues si la de la promesa fuiste tú, no yo. ¿Eso qué implica? Sujeción, obediencia. Y me preocuparía, joven, por ver qué es lo que dice Dios de Samuel. Fíjate, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Un joven. ¿Sí? Y todo Israel conoció que Samuel era fiel. Testimonio. Timoteo, otro joven discípulo de Pablo, que la escritura misma dice lo mismo, que era de buen testimonio. La gente daba buen testimonio de Timoteo. Y lee ahí en Filipenses 2:19 qué concepto da Pablo, qué descripción da Pablo de ese joven. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ese joven buscaba ¿qué? Las cosas de Cristo, las cosas de Dios. Cuando oraba ese joven seguramente con Dios, ¿qué buscaba? ¿De qué platicaba con Dios? De sus cosas, del Señor. Y hermano, algo que me llama la atención en estos 3 ejemplos, porque hay muchos, de estos jóvenes, de estos adolescentes, en que estos 3 casos fueron especiales para Dios, y no veo ningún caso de estos, hermano, que tanto Ana fuera y le dijera a Elí, oye, pero Samuel está chavo, ¿no? Preséntale las cosas diferentes, ¿no? Para que le entienda, pues para que lo atrapes, para que le llame la atención, ¿no? Es más, a ver si le puedes conseguir otros jóvenes para que se sienta a gusto. Timoteo, hermano, Pablo, con el carácter que demuestra en la escritura de Pablo, yo no veo que tampoco diga, bueno, pero yo soy un poquito duro para ti, Pablo, Timoteo, te voy a conseguir otro maestro que te haga sentir bien, que te integre, ¿sí? Algo especial para ti, joven. Hermano, cuando Esdras, ahí en Nehemías 8:2, lee la ley al pueblo, dice que estaban varones, mujeres y todos los que podían entender. Es decir, si había un niño que pudiera entender, un adolescente que pudiera entender, un joven que pudiera entender, ahí estaba. Y tampoco veo que en ese momento Esdras diga, bueno, pero los jóvenes, más like de este lado, ¿no? Váyanse con otro para que se sientan cómodos, se sientan integrados. O el papá de alguno de ellos ahí, oye Esdras, espérame, mándalo con otro maestro, ¿no? Consíguele a alguien que le explique, pues es joven. O los jóvenes ahí, a ver quién es Esdras, no, ese aburre, ese duerme, no, mejor me voy yo para otro, me busco otro maestro. No, hermano, si conociera a Dios sabría esa parte y me quedaría claro de que Él me mandó, como dice en su escritura, y predicarás esta palabra ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Predicar qué? La palabra de Dios.
Y tú, papá, mamá, que estás aquí, que tienes hijos, adolescentes y jóvenes, después, lejos de todo, deberías de dar gracias a Dios de que te llamó a una iglesia donde se predica y se enseña la palabra de Dios. Te quedaría claro y me quedaría claro ese concepto de que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que corta. Y cuando corta, ¿qué hace? ¿Se siente bonito? No, ¿verdad? Joven, papás, conozcamos a Dios, conozcamos lo que Dios dice. Si conociera a Dios, hermano, se me quitaría la apatía. ¿Sí? Pasaría por alto mis intereses y empezaría a temer a Dios, a obedecer a Dios, y por temor a Dios sería fiel en mis diezmos y en ofrendas. Solo por temor a Dios, por obedecer a Dios, porque eso me va a permitir conocerle y saber que el más bendecido cuando diezma, ¿quién es? Yo. No porque Dios lo necesite, hermano, no. Él es el dueño del oro y la plata, olvídate. Dios al que ama, dijimos ¿qué? Disciplina, es disciplina. ¿Sí? Me dejaría de murmuraciones, hermano, y conocería qué es lo que Dios dice de las murmuraciones. Ahí en el Éxodo, hermano, viene cuando el pueblo de Dios murmuró. Estúdialas, conoce a Dios, ve qué es lo que Él piensa de estas murmuraciones y cuáles son las consecuencias. A veces por falta de temor a Dios, hermano, por no conocer a Dios, pensamos que Dios, en un concepto erróneo, me vuelvo idólatra y pienso que Dios pasará por alto todas mis cosas y que no habrá consecuencia, hermano. Me vuelvo idólatra, empiezo a crearme ese concepto equivocado de Dios, en el cual al cabo Dios todo lo perdona, ¿no? Si conociera a Dios, conociera su palabra, sabemos que no todo perdona. Hay algo que no perdona. ¿Sí? Hay un pecado que no perdona el Señor. ¿Sí? Por no conocer a Dios, me hago una idea de que Él envió a Cristo como mi permiso para pecar. Desobedezco, hago lo que quiero, al cabo ¿qué? Dios es fiel y que si confieso mis pecados, ¿qué? Dios es fiel y justo para perdonarme, ¿no? Abogado tengo para con el Señor. Esa parte sí me queda clara, ¿verdad, hermano? Conoce a Dios. Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto te manda a llamar ¿a qué? A santidad. Y a veces decimos, sí, santo, ser apartado para Dios, pero también debes de ser apartado del pecado. ¿Sí? Mi hermano, si conociera a Dios, tomaría en cuenta su omnisciencia y su omnipresencia y sabría que Él no puede ser burlado, que no hay nada oculto para Él. ¿Sí? Yo sé que a veces, hermano, es difícil relacionarnos con Dios, es difícil intimar con Dios, es difícil conocer a Dios. ¿Por qué? Por tantas cargas, por tantos problemas, por tantas situaciones que me están pasando. Pero hay una en especial que me impide conocer a Dios: el pecado. El pecado. Y hay otra cosa, fíjate, todavía más peligrosa. El pecado es pecado, hermano, pero hay uno que es peligroso, ahí Dios lo deja bien en claro. El pecado oculto, hermano. Aquel pecado que pasando por alto tú, la omnisciencia de Dios, crees que Él no se da cuenta. ¿Sí? Hay un pasaje, hermano, en la Biblia, en Josué 7:19, en Josué 7, que es el pecado de Acán. Muchos a lo mejor lo hemos leído, lo he leído. Sí. Pero ese pecado, hermano, me impide tener una intimidad con Dios. ¿Sí? Incluso aquí el mensaje en este pecado de Acán es que ese pecado contamina a los demás. Ese pecado afecta
a los demás. Ese pecado oculto puede afectar a tu familia, puede afectar tu trabajo, puede afectar la iglesia, hermano. ¿Sí? Ese pecado oculto. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellas. Hermano, si bien sabemos que para estar en comunión con Dios, para poder intimar con Dios y llegar a conocer a Dios, debemos estar limpios, debemos buscar ese perdón, hermano. Este pecado oculto te puede traer consecuencias garrafales. Es ese pecado, hermano, que tienes ahí escondido, que tú sabes cuándo brota, que tú sabes cuándo sale, y que, te digo, te impide conocer a Dios. Mi hermano, yo te voy a invitar en esta mañana que si tú estás, Dios está poniendo hoy en tu corazón esa parte de conocerle, de verdaderamente decir, como dice Job en aquel momento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que dice Job. Y si Dios está poniendo en tu corazón tal vez decir, de oídas te había oído, mi Dios, pero hoy quiero que mis ojos te vean. ¿Sí? Y además, hermano, si tú por ahí traes también ese pecado oculto que te impide intimar y conocer a Dios, te voy a invitar a que junto conmigo te pongas de pie. Yo soy el primero en ponerme de pie. Yo sí quiero conocer a Dios y decirle, de oídas te había oído, pero hoy quiero que mis ojos te vean, Señor. Tengo pecado oculto y me impide conocerte, Señor, me impide intimar contigo. Quiero saber más de ti, Señor. Tal vez es esa doble personalidad. Aquel domingo soy uno y entre semana soy otro. Una doble vida. Adulterio, pornografía, codicia, soberbia, necedad. Tal vez es negar tu fe, ¿sí? Con los vecinos, en la escuela. ¿Te has avergonzado del Señor? Ganancias deshonestas, fraude, robo, mentira, manipulación de la gente, manipulación de los hermanos, buscando tus intereses propios y personales. Dios no es tu primer lugar, hermano. Dios no es tu prioridad número uno. Tu familia hoy está en primer lugar, ella sí. Tus hijos sí ocupan el primer lugar. Tu esposa, esposo. Tal vez estás estorbando el ministerio de tu esposa, de tu varón. Manipulas y chantajeas impidiendo así que él se consagre en ese ministerio. Eres posesivo, varón, eres celoso, eres maltratador, eres violento. También las mujeres, hermanas, ¿sí? ¿Tienes algo contra un hermano? ¿Sí? En fin, hermano, solo tú sabes esa parte. Solo tú sabes qué hay ahí en tu corazón que te está impidiendo conocer a Dios. Fíjate lo que le dice Josué a Acán. Dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. Conoce a Dios, hermano. ¿Quieres darle gloria? ¿Quieres alabarle?
Ponte a cuentas con Él hoy. Porque si no estamos a cuentas, hermano, ¿cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo voy a intimar con Dios? ¿Cómo la gente va a poder ver reflejado en mí a Cristo? Te paraliza ese pecado, hermano, te corroe, te carcome, te consume. Para conocer y depender de Dios, hermano, hay que establecer relaciones bien definidas con Dios. Tomar decisiones, así como podemos verlo ahí en Josué 42. ¿Qué dice ahí Josué 42? Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, ¿qué decisión tomas hoy? ¿Sigues sirviendo a ese pecado oculto que traemos ahí? ¿O decides hoy decirle: Señor, prefiero conocerte a ti, prefiero servirte a ti? ¿Qué decides, hermano? ¿Quieres hacer hoy ese compromiso con Dios de conocerle? Ponte de pie. Yo soy el primero que me pongo de pie. ¿Quieres confesarle a Dios ese pecado oculto? Ponte de pie. Solo tú y Él. Aquí Josué se lo dijo porque Él era en ese momento el intermediario entre Dios y el pueblo. Pero hoy nosotros tenemos al sumo sacerdote, que es Jesucristo. Solo a Él debemos confesarle nuestros pecados. Hermano, no puedes conocer a Dios con soberbia, con arrogancia. Su palabra dice que si digo que no he pecado, ¿qué? Lo hago a Él mentiroso. Bueno, está bien, tu amada visita que estás acá, si hoy tú estás interesado en conocer de Dios, porque vimos que Jesucristo dice que la vida eterna es conocer a ese Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Si tú hoy quieres conocer a ese Dios, también te voy a invitar. Ponte de pie. Solo como una señal, como una muestra de que estás interesado en conocer a Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga allá atrás. Sí, alejado de Dios, sin conocer de Dios, no hay salvación. No hay salvación. Para ti, hermano, que estás aquí, tengo esa carga. Dios me dice, aunque ya lleves tiempo aquí, si no le habías conocido, ponte de pie. Está bien, hermanos. Pues oremos al Señor para darle gracias por estas almas que están decididas hoy a conocer del Señor. Y también, hermano, oremos para que Dios nos permita seguir conociendo más de Dios. El no tener conceptos equivocados de Dios, sino basarnos en ¿qué? En lo que la Biblia dice. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque en ella podemos ver cuán gratificante, edificante y de bendición, Señor, es conocerte. Gracias, Dios, porque sin merecerlo, porque éramos los más insignificantes, tú te agradaste y nos dejaste conocerte. Ahora, Señor, te pido por estas dos personas, por estos dos jóvenes, Señor, que están aquí, están dispuestos, Señor, a conocerte. Que tu Espíritu Santo, Señor, les convenza de pecado y que arrepentidos, Señor, de ellos rindan sus vidas a ti. Padre, en el nombre de Cristo oramos y te damos gracias por todas tus bendiciones. Amén. Gracias.
A las personas que se pusieron de pie, por favor, si pueden pasar al frente, 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 por favor, si pueden pasar